Hola, buenas tardes. Un gusto para mí estar en esta séptima jornada del diseño del libro y la tipografía y poder participar gracias a la invitación de la doctora Marina Garone Gravier. Y bueno, pues antes que nada felicitar a los organizadores, tanto en México como Argentina, por llevar a cabo este tipo de eventos tan significativos para nuestras áreas de desarrollo académicas. Yo soy Sandra Cadena, soy docente investigadora de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y he estado trabajando un poco en lo que es la tipografía latinoamericana en mi investigación de maestría y en mi investigación doctoral fue sobre el libro arte contemporáneo, de la tipografía al libro arte. Eh, en sí, esta temática que voy a abordar ahora es un poco sobre, bueno, la cuestión del libro tradicional y cómo transgrede su forma, su formato y sus formalidades estructurales para convertirse en un libro arte. Voy a permitirme compartir la pantalla y así dar inicio. Bueno, pues mi participación está titulada el libro de artista, deceso del rigor editorial a la transfiguración del arte. Básicamente para poderlo plantear desde el punto de vista en el que estamos acostumbrados a utilizar comúnmente lo que es el libro en formato códice, ¿sí? Y primeramente, bueno, pues tenemos que de alguna manera identificar el qué es un libro, ¿sí? Un libro es un objeto, es un mensaje, un objeto, mensaje, es un soporte de memoria que queda para la perpetuidad. De cierta manera es como nosotros estamos acostumbrados a ver el libro bajo una convención pedagógica que así hemos adquirido desde nuestros primeros acercamientos con la lectura, nuestras primeras incursiones dentro de nuestra educación. ¿Sí? ¿Cómo es formalmente? Bueno, pues el libro tradicional parte básicamente de un formato códice y es un paralelepípedo rígido. Existen semirrígidos, transportables, almacenables, diferentes tamaños, tienen diferentes funciones, algunos son ilustrativos, otros son documentales, históricos, eh, ilustrativos, sin embargo, tienen una función de lectura y de contener determinada información que ya está establecida bajo ciertos lineamientos, obviamente considerando las variables en las propuestas de diseño, de materiales, de las temáticas y demás, pero esto es lo que conforma de alguna manera el libro tradicional. Entonces, ¿cuál es su función? Pues bueno, es una función dependiente del lector y se lleva a cabo a través de una lectura a partir de un proceso de comunicación visual de signos convencionales hacia adelante desde la izquierda, dependiendo nuestra forma de lectura. Finalmente, estos signos convencionales pues son se definen a partir del texto. Los libros se componen de texto y es lo que estamos nosotros acostumbrados a leer. Pero a partir de esto, bueno, pues, ¿qué es un libro arte? Este es un género artístico joven, por así decirlo, de principios del siglo XX, que se empezaron a generar las primeras propuestas de estos libros alternativos o este otro tipo de concepciones del libro. Ya su término formalmente establecido aproximadamente en los años 60, 70, a partir del conceptualismo, ¿sí? Pero más que nada, bueno, pues es un medio de comunicación en el que prima la relación simbiótica entre el continente y el contenido y no el continente supeditado al contenido, ¿sí? El mensaje en sí debe dictar la totalidad del libro respecto a aquello que lo define como secuencia espacio-temporal. Esto es muy significativo dentro de este tipo de obras. Si todos los elementos contienen la capacidad de transmitir un mensaje como parte de un todo, que nutre y propicia la propia retroalimentación constitutiva entre la morfología y el potencial del libro como significante,
En dicho sentido, cualquier limitante que desmiembre la imbricada interconexión entre el juego morfológico, sintáctico y semántico de un libro causará una disfunción mensajística. Por lo tanto, los libros no solo se leen, pues caeríamos en el error de recrear el contenido solamente a través del código visual, sino que los libros pueden olerse, sentirse, palparse, interactuar con ellos. En sí, están en nosotros despertando un sentimiento para captar por medio de él nuestros 5 sentidos. El libro arte es un objeto de arte muy bondadoso en el cual te pueda transmitir o te puede trasladar a diferentes espacios, a diferentes sentir, diferentes emociones, eh, a llevar una representación de añoranza, elementos significativos de vivencias infantiles, de experiencias de vida, bajo diferentes códigos que utiliza, códigos muy significativos que se utilizan dentro del libro arte para comunicar o narrar una idea o un suceso. Es un contenedor de historia, es un contenedor de sucesos y emociones desde un punto de vista más visual, ¿sí? ¿Por qué surgió el libro arte? Bueno, pues primeramente hay que retomar o recordar la secuencia de los valores históricos dentro del libro tradicional y asimismo, bueno, estos valores históricos desde lo ornamental durante el medievo con el embellecimiento de los volúmenes, pasando por lo ilustrativo durante el Renacimiento hasta la parte documental. Posterior a eso llega la poesía en un sentido de generar nuevas formas de expresión, formas más sutiles, formas más poéticas en las que transgreden la formalidad de la página, por así decirlo. Y bueno, pues tras superar estos 3 elementos o estos 3 estados mencionados anteriormente, la poesía y el arte se unen para dar forma a la poesía experimental y tangencialmente al libro o la revista de artista. Entre sus antecedentes más destacados, bueno, pues está los franceses Mallarmé y Apollinaire con sus producciones artísticas donde el espacio era lo que primaba dentro de la página del libro, ¿sí? Ese lienzo casi en blanco para poder establecer la magnitud de la sutileza del poema a través de la disposición de los códigos textuales, pero en otro tipo de direcciones y de configuraciones gráficas, como específicamente más en Mallarmé, donde ya empieza a crear formas definidas, elementos gráficos visuales gracias a la disposición del texto que utilizaba para definir sus poemas. Asimismo, bueno, pues el libro, como soporte de comunicación a lo largo de la historia, ha sido un ejemplar único y valioso para el registro de la evolución, conteniendo elementos compositivos que lo hacen interesante por el legado histórico que representa. Sin embargo, desde el punto de vista artístico, con el conocimiento del libro de artista como propuesta de expresión, el formato funcional que posee se transgrede para dar posibilidades a nuevas formas de expresión y es parte de los ejemplos que vamos a ver a continuación. Así pues, este es un panorama general sobre el deceso del formato editorial que da paso a una reconstrucción del mismo mediante intervenciones artísticas, las cuales van desde el reciclaje, la disección, intervención o ilustración, entre otras posibilidades creativas que sufren los libros. Asimismo, bueno, pues el libro arte se conforma de 3 factores, podríamos decirlo así. Primero, es un elemento que contiene autonomía. Un libro arte no puede estar sujeto a limitantes que obstruyan o deterioren su mensaje. Finalmente, es en sí mismo el mensaje. Sí tiene un valor universal, porque a diferencia del libro tradicional o libro de texto, este no requiere una traducción a determinados idiomas, ¿sí? Esto
se comprende a través de su urdimbre semántica. Estos elementos que lo conforman realmente son tan llenos de expresividad, de la intención está inmersa, la comprensión se da a partir de una visualidad y de una identificación del concepto y de la narrativa, que esos elementos dispuestos de una manera estratégica por el autor, nosotros podemos percibir y asimilar también de acuerdo a nuestras propias emociones, ¿sí? Exige una comprensión activa, eso sí, el objeto tanto a nivel perceptivo como cognoscitivo, ¿sí? Bajo todas sus formas, llama a un conocimiento, perdón, por los sentidos y por la razón. Requiere una reflexión, un desciframiento, los elementos puestos a nuestra disposición para revelar la observación del artista que se ocultan más allá de las palabras. Entonces, un libro arte realmente no es un libro sobre arte, no es un libro de artista, es una obra de arte en sí. Significativa, el término viene de la traducción literal, el libro de artista, artist book en inglés, establecida por Cliff Philpott, ¿sí? Y a partir de esta disposición del concepto surgen una serie de, bueno, un concepto generalizado, surgen una serie de tipologías en las cuales se dividen a partir de dos criterios, de acuerdo a José Emilio Anton. Por ejemplo, el libro arte tenemos el que está para los fines de producción y otros libros arte de acuerdo a otros criterios o necesidades de creación. Dentro de los fines de producción están los ejemplares únicos, que ahorita vamos a ver una muestra de ellos, y los seriados. Entre el ejemplar único existe, por ejemplo, el libro reciclado o intervenido o el libro parasitado. Dentro de ellos específicamente entra el libro tradicional. Un libro tradicional es intervenido para, a partir de esa estructura que lo conforma, sin importar realmente en muchísimas de las ocasiones su contenido textual, en otros se puede utilizar para nutrir la nueva concepción del nuevo libro. Pero es un libro tradicional tratado a partir de determinados lineamientos. Posterior a este tipo de libros, que sería un ejemplar único, bueno, pues ya surgen los libros ilustrados, libros tipográficos, libros de escritura, el libro de artista original, el pop-up, el flipbook, o el libro montaje, el libro objeto o el libro afísico. Son son una diversidad de categorías entre las cuales, bueno, vamos a tomar nada más algunos aspectos para ver cómo se hizo esa transformación de alguna manera de lo tradicional a una nueva propuesta. Y luego viene el libro seriado, que serían el Artist Magazine, el Ensambling Magazine y el catálogo de exposición. Dentro de bueno, vamos a ver en nuestros primeros ejemplos el libro objeto. Sí, en este caso nos dice, es el que rompe de manera más significativa con la forma tradicional del libro, ya que rechaza al extremo los límites, desviándolo de su forma, vandalizándolo, haciéndolo otro. El artista que produce un libro objeto cuestiona este vínculo con el único medio para la transmisión como el único medio para la transmisión del conocimiento. El libro se convierte en un laboratorio explorado por el artista, que lo utiliza para expresar semántica, conceptualmente o de manera metafórica su observación, y ello alterando su forma hasta cotas extremas. Aunque puede simular un libro, ya no posee la esencia del libro como tal. Es un juego autorreferencial. Y para dejar más clara la idea del libro objeto, vamos a ver algunas de las propuestas de Vicente Rojo, ¿sí? Este artista, pintor, escultor y diseñador gráfico nacionalizado mexicano y que colaboró tanto a la gráfica en México, nos dejó dentro del libro arte significativas composiciones a las cuales él en su momento no denominaba como libro de artista, pero sí hace alusión al libro objeto, básicamente. Y este es un libro objeto que él lo denominó como artefacto, creado en 1968. Es
prácticamente es un exhibidor de libros, haciendo él una oda al libro tradicional, al libro de bolsillo. Entonces, él se encargó de diseñar cada uno de los libros que están en este exhibidor. Esos libros son tablillas de madera que él, bajo su propio concepción de la geometría y de su estilo gráfico, cada uno de estos libros los pintó de manera diferente por ambos lados, pero se genera una interacción con la persona que va a, de alguna manera, a leer, a emitir la acción del lector, porque puedes jugar con el libro, sacarlo del exhibidor, no usarlo porque son tablillas de madera, pero por ambos lados son libros diferentes. Entonces fue una serie de libros muy significativa en las que prácticamente podría hacer una exposición con obras independientes contenidas dentro de una sola obra. Entonces, este es un tipo de libro objeto diseñado por Vicente Rojo en su momento. Bueno, otro de los ejemplos del libro objeto también es esta composición del libro maleta que hizo en conjunto con Octavio Paz y Marcel Duchamp. Es una caja contenedora alusiva, obviamente, a la caja verde que Marcel Duchamp hizo en su momento, eh, que funge la caja verde de Duchamp como las primeras aproximaciones a lo que sería una de las tipologías de libro arte como caja contenedora. La caja verde no está estipulada en sí como un libro arte en sí, pero es una manera de interactuar con el contenido de la caja verde que hace alusión a la obra de Duchamp, el gran vidrio, y en esta caja se contienen todas las especificaciones, lineamientos, todas las particularidades que la obra que estaba construyendo requirió y se generaron en el transcurso de su elaboración, de todo su desarrollo, las contiene en la caja verde y fue como se concibió aquella obra. Y esta fue en conjunto con Octavio Paz, en el que en sus informes dentro de una charla que hace Vicente Rojo nos dice que él expresa, ¿no? Que hizo esta búsqueda también de los elementos significativos de Marcel Duchamp para contenerlos en una caja. Y es como, de alguna manera, el tratamiento editorial que le da es un dispositivo cuadrado en el que forma parte igual con un contenedor de historia, de obra, de las diferentes elementos más representativos del artista y también poemas que se hicieron escritos por parte de Octavio Paz, que era la manera que tuvo de llegar a Duchamp. Entonces, de lo que se trataba era hacer como la representación de esos escritos de Octavio Paz, representarlos de una manera gráfica, la personalidad y personalidad y sobre todo la idea de conceptualización del trabajo de Duchamp era el objetivo principal, ¿no? Entonces, entre esta triada de conocedores en su materia, fue como Vicente Rojo creó uno de los libros objeto más significativos dentro de su carrera o de las obras que se exponen actualmente. Otro libro objeto, esta es lo que podríamos ver como la transfiguración del libro tradicional a un libro objeto, y se llama discos visuales. Este es un contenedor que tiene discos visuales, cada uno son discos que tienen movimiento entre sí y que la información realmente se puede disponer de ella interactuando con el disco. Se supone que es un formato libro y fue un libro hecho y diseñado dentro de una editorial para venderlo en las librerías, o sea, se vendía como un libro tradicional y es lo que haciendo
alusión a la temática de esta séptima jornada en el diseño del libro, cómo podemos evidenciar cómo pasa la construcción de un libro tradicional, que si estamos hablando de Octavio Paz y sus experiencias poéticas, cómo pasa a representarlas en este tipo de configuración en la que ya no se dispone de esta lectura tradicional, lineal, de ir hojeando hoja por hoja, sino que encuentras una serie de discos individuales, independientes, en los que cada uno de ellos contiene determinada información, pero para poderla descifrar toda o darle esta lectura, tienes que entrar en movimiento con cada uno de los discos. Entonces, me parece una propuesta muy atractiva, muy de acuerdo con la época. Estamos hablando de 1968, en pleno conceptualismo, es cuando el libro arte está en esa apogeo de producción y que se está de alguna manera expandiendo por el mundo en este sentido de nuevas formas creativas. Luego viene la propuesta también de otra caja contenedora de Yani Pecanis, una artista plástica y editora mexicana, que hace esta obra se llama Un viaje en Zeppelin, y también es una caja contenedora que hace una remembranza a su familia paterna. Su familia paterna viajaba en este Zeppelin que fue tuvo un fin trágico, ¿no? En 1937, y parte de su familia pues viajaba hacia este viaje. Entonces ella se encarga de retomar los momentos más significativos de su familia, del suceso histórico, y a partir de cartas, de escritos, ella empieza a generar nuevas estampaciones para la producción de esta obra. Y es muy similar al libro Maleta de Vicente Rojo, por ejemplo. Entonces, es otra manera de generar o de editar un libro, ¿sí? Una nueva manera de disponer de contenidos históricos, de contenidos de, ¿cómo podríamos decirlo?, de la conservación de la memoria de una familia y de hechos históricos, hechos y sucesos históricos contenidos en las vivencias familiares de alguien cercano a la autora. Y bueno, otro tipo de libro arte es el libro ilustrado. Aquí vamos a ver dos obras ya para finalizar, de la artista contemporánea Magali Lara, en la cual por ejemplo, son otras maneras de contar. Estos son libros más actuales, son ya del presente siglo, pero que lo que me interesaba era mostrar las nuevas concepciones, bueno, otras formas más que nuevas, otras formas de concebir un libro. ¿Sí? El libro ilustrado, este es un ejemplar único, tinta y papel, eh, diseñado manualmente, creado manualmente, donde la temática es a través del cuerpo, ¿sí? Y las vivencias que la corporalidad genera, ¿sí? Diferentes mensajes de expresividad, qué ganas de decir, la expresividad, dependiendo, habla de mentiros, de la mentira, de cuestiones muy, ¿cómo podríamos expresarlo? Muy conceptuales, ¿sí? A partir de mínimos elementos, ella trata de representar un libro que hace alusión a una manera diferente de contar una historia, ¿sí? Y como la ilustración es un libro eh, pequeño, un libro en papel de arroz, y
la estructura muy sencilla, pero sobre todo la idea de conceptualización es la que prima en esta composición. Y para finalizar, el otro de sus libros se llama Lo que ya sabía. Este es un libro editado por Ediciones Acapulco, ¿sí? Y se llama Lo que ya sabía de Magali Lara. Es un libro que está compuesto en negativo, impreso en negativo, y los colores principales, bueno, pues el blanco y el rojo y el negro, y nos llama Lo que ya sabía. Sí fue un tiraje de 100 ejemplares en el cual hace una ilustración a partir de dar a conocer la experiencia de vida personal que ella tuvo, ¿sí? Y la relación con su propio cuerpo. Entonces, en cada una de estas páginas hay una serie de ilustraciones, en algunas, como podemos ver en la segunda imagen, esa serie de ilustraciones está acompañada pues de una frase, de una serie compuesta por texto realmente eh, conformado linealmente, legible, y hay una integración ahí de elementos tipográficos bajo un sentido textual, literalmente, con los elementos gráficos abstractos que ella representa. Entonces son diferentes maneras de crear y de concebir un libro. Con esto yo quiero dar a conocer o mostrar de alguna manera, bueno, pues las posibilidades que el libro arte nos ofrece y las posibilidades que a través de los años se han ido configurando, generando nuevas formas de observar y de crear a partir de, a partir de nuestra propia idea, de nuestras propias vivencias, y de recurrir a la edición del libro de maneras distintas, basadas en la experimentación, en nuevas propuestas creativas, en nuevas propuestas de diseño, y sobre todo ejerciendo nuestra autonomía a la hora de producir un libro, que puede ser es significativo, pero puede ser muy personal, y finalmente el libro arte de alguna manera se desarrollaba de principio a fin, ¿no? Para que sea catalogado como libro arte, como decía Cliff Philpott, de principio a fin tiene que ser construido por un artista, y podemos ver obviamente entran editoriales en algunos de ellos, pero tenemos esas posibilidades creativas tomando en cuenta los recursos editoriales tradicionales y llevarlos a una nueva propuesta, como dije anteriormente, a partir de la experimentación y nuevas formas. Entonces, pues no nos queda que, como diseñadores, trabajadores de la tipografía, del arte, tratar de fomentar en nuestros estudiantes y en los interesados en estas áreas creativas, tratar de fomentar nuevas construcciones editoriales, y el libro arte es una posibilidad que nos ofrece estas bondades para tratar temáticas diversas en infinidad de formatos que ya están determinados, o algunos otros que nosotros mismos podamos generar de manera eh, más particular. Muchísimas gracias. Con esto me despido, y bueno, pues un gusto la participación. Un abrazo y saludos a todos.